Es el momento. Sí, estamos con nuestra entrevistada, le agradecemos mucho por venir a un feriado y además sabemos que están con muchísimo trabajo. Estamos con Kelly Olmos, diputada de Unión por la Patria y ex ministra de Trabajo. Kelly, ¿cómo te va? Gracias por venir. No, gracias a ustedes por convocarnos. El tema lo amerita. El tema lo amerita. A ver, están con muchísimo trabajo. Recién, bueno, supuestamente se va a debatir esto el jueves. El gobierno tiene el pie en el acelerador y acaban de anunciar que se elimina el artículo 44. Que ayer Patricia Bullrich, la senadora, la jefa del Bloque Libertario, dijo que había sido por un error, que lo habían malinterpretado, no habían aclarado bien el tema de las enfermedades graves. Este artículo que limita... Que si vos te enfermabas de una enfermedad, cualquier enfermedad, pero sobre todo las graves, cobrabas el 75% del sueldo básico, no del sueldo, del sueldo básico, que siempre es mucho menos, aclaremos, y no me acuerdo en qué... Si te lastimabas, por ejemplo, jugando al fútbol, que eso fue lo que salió a decir, el 50. Claro, eso es lo que salió a celebrar rápido, apenas se aprobó en el Senado, Sturzenegger en radio. Y hay un datito que es que llegó él antes a la radio que arranque el programa. Mira. Estaba con muchas ganas de contar eso, pero se parece que se dio vuelta la tortilla. Bueno, evidentemente no saben qué piensa la gente, no están en sintonía, ¿no? Ahora, Kelly, se elimina este artículo supuestamente para que... salga con fritas, como quiere el gobierno, la reforma laboral en diputados. ¿Qué va a pasar en diputados? Mira, la realidad es que a veces el árbol no permite ver el bosque, ¿no? Esto de concentrarnos en ese artículo que indudablemente era muy nocivo, no cabe ninguna duda, no tiene que distraernos de que toda la ley es nociva, que no tiene un solo renglón a favor de las y los trabajadores, que es absolutamente regresiva. Así que yo creo que, la verdad, por lo menos nosotros la batalla en contra de la ley la vamos a seguir dando. ¿Qué cambios? Bueno, ustedes dicen, es toda mala la ley. Mala. No hay nada bueno. Nada, ni un renglón. ¿Ni para los empresarios? ¿Solo para los empresarios? No, digamos. Bueno, para los empresarios sí, porque la ley elimina lo que es institucionalmente dominante en la Argentina, que es la negociación en las relaciones laborales, e impone la unilateralidad patronal. Entonces, para los empleadores, indudablemente, algunos dicen, bueno, es recuperar la rienda de la empresa, que no sé cuándo la han perdido, honestamente. Pero la realidad es que hoy, si vos ves las encuestas, la mayoría de los empresarios tienen otras preocupaciones prioritarias, fundamentalmente que no están vendiendo nada, que este gobierno con su plan económico demolió la capacidad de compra de los argentinos. Entonces, realmente yo leía que Caputo se sorprendía de no tener el consenso que esperaba en el ámbito empresario, pero es porque él no percibe con claridad qué es lo que los está afectando. Y lo que los está afectando es la destrucción del mercado interno. Esta ley agudiza esa destrucción porque va a destruir ingresos. Digamos, lo que hoy es piso se va a transformar en techo. Ese va a ser el derrumbe de ingresos. Así que si hoy no hay capacidad de compra, imagínate lo que va a pasar después de la sanción de la ley. Ahora, Kelly, lo que dicen desde el gobierno, desde el oficialismo es: necesitamos esta ley porque va a servir para regularizar a los trabajadores que hoy están afuera del sistema, que hay un montón de informalidad. ¿Vos crees que sirve para combatir la informalidad o que es, un eslogan libertario esto de vamos a refundar la manera en que se destraban las relaciones de trabajo? Mirá, esto lo que va a hacer es universalizar la precariedad. Lo que ellos están haciendo es diciendo, bueno, hoy hay un 43% de informales. Bueno, ¿por qué vamos a permitir que haya gente con derechos que consideran privilegios? Entonces, que todo sea precario. No están planteando, digamos, la posibilidad de mejoras. Para ellos los derechos laborales son privilegios. Entonces, esta ley universaliza la precariedad. Si vos hoy trabajas en términos precarios, esta ley te dice siempre vas a trabajar en la precariedad. La oposición o los empresarios tal vez, los críticos al kirchnerismo suelen decir que desde 2011 o desde 2010 no se crea trabajo genuino privado y que hace falta una reforma laboral.
sin que esta pregunta implique avalar la reforma que aprobó el Senado, o la media sanción. ¿No hay autocrítica en los años que no se pudo combatir informalidad? Tanto del último gobierno de Cristina como el de Alberto, por ejemplo, que son peronistas, digo, por eso digo. Claro, no, lo tomo sin beneficio de inventario. Yo soy peronista sin beneficio de inventario, asumo todo, así que no tengas problema con eso. Mira, ellos esconden una mentira, que es la siguiente. Es cierto que desde el 2011 hay un máximo de trabajo privado formal que no ha podido superarse. Pero no quiere decir que haya sido una meseta desde 2011, sino que hubo periodos como el gobierno de Macri, donde se destruyó trabajo privado formal, 220.000 trabajadores privados formales menos. Nosotros reconstruimos ese trabajo formal después de la pandemia, obviamente, y logramos llegar con solo 4,7 de desocupación y unos 32 puntos de informalidad. Ahora Milei, más rápido que Macri, ha vuelto a destruir trabajo formal. Estamos entre trabajo privado formal y trabajo estatal en 300.000 trabajadores menos con derechos. Entonces, no es una meseta. Hay un máximo, que bien señalas vos, pero un máximo donde ha habido periodos de destrucción y de construcción. Y yo te digo una cosa, destruir es muy fácil. Requiere un solo elemento, carecer de escrúpulos. Lo que cuesta es construir, porque cuando vos decís de destrucción de trabajo formal, también estás hablando de destrucción de empresas. Y reconstruir significa volver a generar condiciones de inversión, volver a tomar decisiones por parte empresaria, digamos, que vuelvan a generar trabajo posible. Eso es mucho más lento y difícil. Es lo que nos ha tocado siempre a nosotros. Con eso que decís me queda una duda, ¿y por qué lo votan? Ganó las elecciones de medio término y destruyó empleo más rápido que el gobierno de Fernández. ¿Por qué lo votaron? Porque yo creo que hay un momento en que hay otras condiciones, por ejemplo, la alta inflación, que si querés podemos hablar de eso y de la necesidad indudable que tiene la Argentina de volver a discutir cómo se recupera competitividad en la Argentina. Estoy de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo es que la única manera como la ve el gobierno es con más explotación laboral. Entonces, si vos estás destruyendo el sistema científico-tecnológico, desfinanciando la educación, desfinanciando las universidades públicas, deteriorando la salud de la población, vos vas a tener mayor competitividad o menor competitividad en la economía. Y toda la solución que se te ocurre es explotar más a los laburantes. Eso es lo que no estamos de acuerdo. ¿Qué pensamos nosotros? Brevemente, no te quiero monopolizar la palabra. Nosotros estábamos totalmente convencidos de que había que cambiar la matriz exportadora de la Argentina, que había que fortalecer al sector agropecuario, que es el históricamente generador de divisas, pero que era imprescindible ampliar la capacidad de generar divisas en la República Argentina. Ahora bien, por eso, por ejemplo, hicimos el gasoducto Néstor Kirchner, que le está sirviendo muy bien a Milei, porque hoy tiene comercio exterior positivo a nivel, por ejemplo, de combustibles, ¿no es cierto? Pero bueno, nosotros hicimos el esfuerzo, ellos solo le cambian el nombre y reciben los beneficios. Entonces, cada una de las decisiones que hay que tomar en la Argentina de inversión y de promoción de las inversiones, si no hubiera sido por nosotros, que recuperamos YPF y que llegamos a un acuerdo de inversión con Chevron, no con PDVSA, con Chevron, la historia de Vaca Muerta no sería la historia que es. Entonces, la realidad es que lo que requiere la Argentina para reconstruir competitividad y resolver problemas graves que a nosotros nos llevó a una inflación muy alta y que generó un voto negativo en ese sentido, es una tarea que merece mucho debate, merece mucho acuerdo y merece
también que trabajemos por una Argentina donde el trabajo valga, no donde el trabajo sea mano de obra esclava. Hay algunos términos que usaste que me gustaría retomar. Hablaste del cierre de empresas. Sí. Hay un montón de empresas que están cerrando. Hablaste del ingreso y otras de que están a punto. Hablaste del ingreso de dólares, que es algo que uno suponía con la ley Bases y con todas estas reformas que impulsó Milei, ya van a 3 años, iban a ingresar dólares. Tienen inversión externa directa negativa. Claro, vemos que muchas empresas que estaban afincadas en el país decidieron vender sus activos en Argentina. Mi pregunta es, ¿la reforma laboral soluciona algo de estos problemas? Ninguno. Agrava todo, sobre todo la destrucción del mercado interno. ¿Y por qué razón entonces hay muchos gobernadores de extracción peronista que apoyan la reforma laboral? Humildemente, que no colocan el foco en el lugar adecuado. Están viendo exclusivamente la caja de corto plazo, la tesorería, para decirlo, que el gobierno les puso una trampa. Les dijo, les voy a sacar más plata todavía con el recorte de impuesto a las ganancias y con otros recortes más que tiene en la ley, como por ejemplo a los impuestos internos a bienes suntuarios, a la compraventa de bienes suntuarios, de aeronaves, bueno, de ese estilo, ¿no? Y los gobernadores dijeron, no podemos soportar un recorte más de los ingresos. Pero yo creo que perdieron de vista, lo digo humildemente, digamos, de que esto pueden haber resuelto en la negociación la no pérdida de esos ingresos de tesorería, pero tienen que advertir que esta ley lo que va a hacer es empobrecer más a su población. No es que va a empobrecer solo a la de los ámbitos periurbanos, va a empobrecer mucho a los jubilados, porque el vaciamiento que está planteando Caputo en esta ley del ANSES va a tener sus consecuencias. ¿Eso se lo podés explicar fácil a la gente que nos está escuchando? Es el tema del FAL, ¿no? El tema del FAL y el tema de la desgravación de de los aportes patronales para nuevas incorporaciones. ¿Y qué es el FAL? ¿Cómo lo el FAL decir? Es un fondo de carácter financiero. Mirá, a mí me hace acordar, pero yo porque soy vieja, ustedes no lo deben recordar. No somos tan jóvenes. Es el tema del ahorro obligatorio de Cavallo, ¿no? Es un mecanismo por el cual obligan a las empresas a generar un ahorro obligatorio en forma de un fondo común de inversión en cabeza del empresario. No tiene nada que ver con la libreta de la UOCRA, que está en cabeza del trabajador. Acá es en cabeza del empresario, una especie de ahorro obligatorio, donde el empresario tiene que poner un porcentaje de sus aportes patronales que hasta ahora iban al ANSES, claro, para el pago de jubilaciones y pensiones, y van a dejar de ir al ANSES. ¿Pero y dónde quedan? ¿En ese cuentas fondo privadas. ¿Que lo maneja quién? Que lo va a manejar el mercado de capitales. O sea, va a ser como un fondo de inversión que a lo nombre maneja del el Ministerio de empresario Economía. y, por ejemplo, si el gobierno necesita plata, ese empresario se la puede prestar. No solo el empresario no lo va a hacer directo, va a haber un agente del mercado de capitales que va a administrar ese fondo y que va a cobrar 1%, según dice la ley, por la administración del fondo. Y para que el dinero del fondo se mantenga, digamos, porque hay que hacer inversiones para que ese dinero no pierda valor con la inflación, indudablemente hay que ver la reglamentación, pero seguramente va a tener que invertir en bonos del Estado Nacional. Pero es una FJP. Es a la imagen y semejanza digo, de las AFJP, lo dijiste muy bien. Pero como dijo Milei en la campaña, cuando uno está con los mismos, obtiene los mismos resultados. Claro, una Argentina diferente no se puede hacer con los mismos de siempre. Exactamente. Entonces, si vos estás con Bullrich, Caputo y Sturzenegger, ¿qué esperás? ¿Un resultado distinto? No sé, pero me vino a la mente las Sí, AFJP y Ahora, no terminó bien eso. Te pregunto otra cuestión desde tu experiencia como ex ministra de Trabajo, por la CGT. La mayoría de los trabajadores no estamos representados por una CGT que cuando hay un problema no protesta. ¿Qué tan agarrada está del Estado Nacional, sea el cual sea, en el momento del kirchnerismo, Alberto Fernández, como quieran, o de Milei, con las obras sociales que necesitan fondos trabados por Ministerio de Salud? ¿Qué tan agarrados están los gremios que no pueden ser Pero libremente? no son los gremios.
también son, me parece, los afiliados a los gremios. ¿Quiénes nos atendemos con la salud con obras sociales? ¿Quiénes asistimos al gremio para cursos de capacitación, recapacitación laboral, para hacer recreación en los clubes, para salir de vacaciones? No estoy en contra Todo de esa eso parte. no lo financia el Espíritu Santo, es producto de la organización gremial. Pero sí, no voy a hablar en contra de la organización gremial, pero sí lo que te digo es, si uno ve que el sindicalista, el secretario general de un sindicato, tiene, en lugar de ir a pelear por los derechos laborales, necesito pelear con el Ministerio de Salud por partidas para la obra social, con otro ministro para otra cosa, y de golpe uno escucha por cajas que se negocian, entonces de golpe no hay protesta cuando hay una reforma que afecta a los afiliados. Recién ahora anuncia una medida para el jueves, por ejemplo. Claro, yo creo que la desmovilización está más asociada al miedo que tiene la gente de pérdida del trabajo, sí, que a otra cuestión, digamos. Siempre cuando vos tenés periodos como este, de amenaza de desocupación, la gente no se moviliza. Y creo que los gremios percibieron esa situación, me parece, pero también están percibiendo que hay un cambio en la conciencia de la gente sobre qué está pasando con este proyecto de ley. Y bueno, bienvenido sea, porque a mí me parece que hay que combatirlo, que es todo negativo. Vuelvo a decirte, lamentablemente no encuentro un renglón que sea a favor. Claro. ¿Hablaste a Cristina Kirchner? No, la vi la última vez en la campaña que nos convocó a los candidatos de Capital Federal. O sea, no sabes qué piensa del tema de la reforma laboral. Te imagino están en contra, pero no. Mira, en reforma laboral todo el bloque está unánimemente contra. O sea, no puede haber sorpresas. Dentro del bloque división ninguna. No, ninguna. Nosotros consideramos, mira, la columna vertebral de la concepción del peronismo en este tema es la negociación colectiva. Tal vez hasta nos pueden cuestionar que negociamos demasiado, pero es la negociación. ¿Quién me puede decir a mí que es más moderno la unilateralidad del patrón que la posibilidad de que haya una mesa de negociación? Es una locura. Esto es volver al siglo XIX. Discutir que si laburás 12 horas diarias no mereces ni siquiera cobrar horas extras. Eso es increíble. Digamos que esto, que es una conquista de principios del siglo XX o fines del siglo XIX, en la Argentina se vuelve a poner en discusión. Ahora, me sorprende que hay un comentario de gente que, como era en la campaña de la dolarización, que se decía, cobro 100.000 pesos, voy a cobrar $100.000, claro. Así, y hasta broma. Hay gente, creo que entró por comentarios que gente no está informada, la idea de que va a poder negociar con el patrón, laburar más un martes para tener viernes no ir a trabajar. Como un banco de horas. Ese banco de horas. Si hay trabajadores que creen que su relación con la patronal es de igualdad de poder, bueno, ya van a descubrir que no es así. Si algo caracteriza la relación laboral es la simetría de poder, acá y en todo el mundo. Por eso la OIT toma la negociación tripartita también como una institución central. No es solo el peronismo, solo la Argentina, al contrario. Los sitios en donde hay más movilidad social ascendente, y mira, no lo dijo Perón, lo dijo Biden, expresidente de Estados Unidos. La clase media de Estados Unidos es producto de la existencia de sindicatos, decía Biden, porque es la negociación colectiva la única forma que existe de equilibrar una relación de poder asimétrica. No sé si ustedes vieron ese chiste de Pedro Saborido. Si tomás un fósforo y lo partís es fácil, pero agarrá un conjunto de fósforos y trata de partirlo. Bueno, es probable que la gente, producto de la inestabilidad económica de la Argentina, que no podemos desconocer, digamos, sienta cierta, ¿cómo te podría decir?, insatisfacción en relación a lo que le brinda la democracia, y piensa que algunas soluciones lineales que manifiesta el gobierno puedan ser una alternativa. Bueno, yo te digo, les anuncio, estas que está proponiendo son todas en contra de los trabajadores y los van a poner en una posición de extrema debilidad.
donde van a perder capacidad adquisitiva, van a perder derecho y no van a poder decidir ni siquiera sobre su horario de trabajo. Ahora, Kelly, vos hablaste de la importancia de los sindicatos, pero uno por ahí, viendo el nivel de desprestigio que tienen, no los sindicatos, sino los dirigentes sindicales, que ves a muchos que son millonarios, que vos hablabas de la unidad de los fósforos, pero a veces si esos fósforos, uno es de oro y el resto se quema muy rápido, de madera y se quema rápido, digo, hay como un desprestigio en los líderes sindicales que hace permeable estas ideas de que una reforma laboral va a convertir o va a responder a esa necesidad de que los dirigentes sindicales, que están enquistados hace muchísimos años en sus sindicatos con elecciones muchas veces amañadas, pierdan poder. Es como hay gente que apoya la reforma laboral pensando que es quitarle poder a esos líderes sindicales que, no son buenos ejemplos, ¿no? Ahí hay una Te ha tocado negociar con ellos, me imagino. Con todos, pero los líderes empresarios no son mejores, Y la verdad que la maximización de la ganancia a costa de pensar que el trabajo humano es una mercancía y que tiene que costar lo menos posible, como dijo Macri en su momento, bueno, la verdad que es una locura y termina en cosas como las que impulsó Sturzenegger, que si estás enfermo igual anda a laburar, querido, porque desde el punto de vista del patrón no se puede dar el lujo de darte tiempo para que te recuperes. ¿Qué tan grande es todo esto? Porque se habla mucho de juicios a pymes que funden, juicio de un trabajador a una pyme que funde. ¿Qué tan grandes son esos números? Si te acordás de tu época de ministra, si es tan así, ¿cuánta gente realmente tiene certificados truchos médicos? ¿Cuánta gente pide médico seguido? ¿Qué porcentaje es? Porque se habla de algunos casos muy particulares como si fuese algo general. Sí, claro. Bueno, Bullrich habla de que fue a la panadería y que la persona que le vendió la factura decía qué bueno esto de la reforma porque hay un montón que no vienen a laburar presentando certificados truchos. Después veías en X y en diferentes redes que los trolls decían lo mismo. Todos fueron a la panadería o a la misma panadería. Pero números no te dijeron. No te dan números. Ni un número. Pero bueno, es cierto que hay gente, todos conocemos a alguno que presenta un certificado trucho, pero hacer del caso una generalidad es un error. Y además hay mecanismos para neutralizar esa situación. Capacidad que tiene la patronal a través de la RT o de mecanismos de auditoría, de revisar si cree que hay una sospecha de que efectivamente no es la situación que le ven. Ahora, vos pensá, ¿cuántos profesionales pueden estar dispuestos a poner en riesgo sus años y años de estudios para extender certificados truchos? Lo que yo sí he visto y recuerdo denuncias de médicos truchos que firmaban certificados que no correspondían. Ahora, de profesionales de verdad que pongan en riesgo su matrícula diciendo que una enfermedad es grave cuando no... vi el caso, me acuerdo ahora, se me vino a la mente, estamos hablando con Kelly Olmos, diputada nacional del peronismo y ex ministra de Trabajo en el último gobierno de Alberto Fernández. Recuerdo el caso de Río Negro, que encontraron a un psiquiatra que firmaba certificados a un montón de empleados estatales, pero bueno, lo agarraron y le quitaron la matrícula a juicio, pero no es algo que por lo menos... No es generalizado, es imposible pensar que eso amerite un cambio como el que ellos quisieron promover, de que la persona enferma no solo tenga que pelear contra la enfermedad, sino que además lo tenga que hacer en una situación de desamparo. Son más crueles que el cáncer. Ahora me pongo en la piel de no te digo un libertario, pero alguien un poco más a la derecha de donde estás vos parada. Ya hablamos del límite de cuántos trabajadores en negro hay en Argentina. 40 Hoy y pico. 43% según INDEC. Según INDEC. ¿Por qué no se puede crear más empleo? Vos me dijiste, está bien, se destruyó en la época de Macri, pero y antes, el último gobierno de Cristina, ¿por qué llegó a ese tope? ¿Es verdad que necesitan reformas? Aunque no sean estas. No sean... Sí, pero es un tema de política económica, no de legislación laboral. Ya te digo, nosotros, y lo reconozco, no pudimos quebrar el piso de 30% de informalidad. ¿Qué habrá sido en el 2008, 2009? No, momento? Llegamos en el 2015 con esa situación y durante el gobierno de Alberto también rondó 30-32%. El trabajo en negro. Sí.
Gran parte de ese trabajo informal está en las microempresas, es decir, las empresas o emprendimientos que tienen hasta 5 trabajadores. En ese universo el 75% de los que trabajan están informales. ¿Por qué? Porque es un universo de bajísima productividad, de subsistencia, y que estando en la informalidad soporta mejor la inestabilidad económica. ¿Qué hizo el gobierno en la ley Bases? Sí. Decir, eliminemos la relación laboral en ese universo. Hagamos que la relación sea trabajador independiente, colaboradores. Claro. ¿Cuántos se blanquearon? 20.000 sobre 4 millones de informales. Es decir, fracaso total. Nosotros estamos planteando en nuestro dictamen alternativo otra posibilidad, que es derogar esta, porque esta además le quita todos los otros derechos a los laburantes, no pueden tener aguinaldo, no pueden tener vacaciones. La verdad que es esa idea que tienen los antiperonistas de que esas cosas que dio Perón tienen que desaparecer definitivamente. Pero nosotros estamos planteando un mínimo no imponible de cargas sociales que beneficia fundamentalmente a los emprendimientos de hasta 5 trabajadores, pero el mínimo no imponible va a ser para todo el universo, solo que para los que tengan 100 no les impacta, digamos. Es de 1.750.000 en general y puede elevarse hasta 2.600.000 si el 25% de esos trabajadores es menor de 25 años para promover el empleo joven, ¿no? Entonces, con un costo fiscal mínimo, es medio punto de la recaudación general de ANSES y fácilmente compensable porque lo que es el aporte del trabajador, que hasta ahora venía pagando monotributo, que es solo 1/3 de lo que debería estar aportando, digamos, en relación de dependencia, lo compensa rápidamente y podría impactar directamente sobre ese problema. Nosotros lo planteamos, lo que pasa es que no tuvimos número para aprobarlo. Estamos con Kelly Olmos, diputada de Unión por la Patria y exministra de Trabajo. El debate es intenso, son un montón de artículos. El gobierno intenta destrabar esto. Imagino que el debate no va a ser express, pero quería consultarte. Sí, va a ser express. Ellos en el Senado, igual que fue la ley de presupuesto, no votaron por artículo. Por capítulo. Votan por título o capítulo. ¿Pero no esperás un debate largo de muchas horas? Sí, va a ser de horas porque nosotros no nos vamos a privar de decir todo lo que pensamos. ¿Y lo va a aprobar el gobierno en diputados? Mirá, ahora hay algunos bloques de los que son amigos que están manifestando alguna reticencia, seguramente quieren encarar alguna negociación. Yo no puedo dar fe de cuál va a ser su decisión final. Depende de estos bloques del medio, digamos. Exacta, de la negociación que ellos quieran encarar. Bueno, Kelly, gracias por esta visita acá en No Hay Plata. Es año de Mundial y vos te hiciste muy viral por una frase que hiciste hace 4 años, pero que de alguna manera es cábala, porque te preguntaron si la inflación subió un poquito, pero Argentina ganaba el Mundial, vos dijiste que gane la Argentina, finalmente ganó. ¿Cómo viviste ese momento? Después pediste disculpas, por ahí sí, yo pedí disculpas. Pero dijiste lo que los argentinos queríamos que pase y pasó. Pasó igual. Pero lo queríamos, ¿no? Sí, yo creo que sí. Claro. La inflación era tan grande. Ya estábamos tan acostumbrados a la inflación. Estábamos súper pero acostumbrados. ¿sabes qué pasa? No, pero no porque acostumbrados. Nosotros tenemos que combatir la inflación. La inflación es un enemigo de las decisiones, digamos, de una economía sana y sobre todo de los sectores de menos recursos. Claro, sí. Así que no cabe duda que hay que combatir la inflación. Pero lo cierto es que el combate a la inflación es complejo y no se resuelve linealmente, claro. ¿Viste? No es como dice Milei, que si fuera como dice Milei, hoy estaríamos con una inflación empezando por 0 y estamos con una inflación que se acerca a 3. Sí, y con algunos problemitas para medirla. Exactamente. Entonces, lo que yo dije es, bueno, frente a la inminencia del Mundial, tengo que ser honesta, yo quiero que ganemos y quiero que Messi sea campeón mundial. Lo dije. Y la verdad, si alguien se ofendió, yo le pido
Mil disculpas, no era mi intención ofender a nadie, pero sinceramente la respuesta de la gente cuando ganamos el Mundial es demostrativa de que el pueblo argentino lo quería ganar y tener ese estímulo para seguir combatiendo contra la inflación y todos los problemas graves que tenemos. Bueno, ¿y cómo la ves a la Argentina para este Mundial? ¿Querés hacer algún pronóstico de Argentina para el Mundial? No. No, yo no hago pronósticos. Yo lo que hago es manifestar nuestra voluntad, digamos. Nosotros acompañamos la selección nacional. Muy bien. Gracias, Kelly Olmos, por esta visita a Radio Con Vos. Gracias a ustedes.